Mm, no. O sea, en la última clase vimos los TPs, algunos TPs, pero antes de eso no me acuerdo en qué apunte quedamos. Creo que vimos control en calderas, lo Mm. último. Pero si hagamos un repaso así en 5 minutos de las clases que tuvimos. Arrancamos viendo turbina de gas, ¿no? Sí, Sí. Clase uno turbina de gas. Clase 2 ¿qué vimos? Turbina de vapor. sí, sí. Sí. ¿No lo tienen ahí anotado alguno? Como Sí. para... Estoy abriendo el campus. Ya no hay más carpeta, no hay nada. No, ¿cómo que no? La carpeta sí. A ver. Turbina de gas, Sí. Mm. eh, el tanque desairador, Tanque de agua, alimentación, desairador, bomba. la bomba, eh, todo lo que es el control de la bomba y el tanque, Bien. y calderas. Calderas. Sí, Bien. Y eso es vimos lo último que algo. tengo. Turbina de vapor, ¿no vimos? Me parece que no. No, no Condensadores. llegamos. Condensadores tampoco vimos. No, Bueno, bien. Entonces, lo que nos están faltando algunos equipos. Todavía, esperen que voy a avisar acá que estoy haciendo esto, porque yo lo había perdido el radar. Denme un segundo. Ujú. Ahí estoy, disculpen. Bueno, entonces, si pensamos en el ciclo turbovapor, ¿qué nos faltó? ¿No? Ya ahí medio lo fuimos viendo, pero calderas dijeron que vimos, no, tampoco. Sí, calderas la diste vos. Sí, 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 sí. Por eso, A calderas ver, dimos. ¿Lo tenés ahí, Polo? algo parece que tengo acá. Falta uno, pero bueno. Sí, calderas. Calderas y control fueron las últimas dos. Calderas llegamos a ver. Sí, nos falta tratamiento de agua, nos Bien, falta turbina, condensador, torre de enfriamiento y evaluación de proyecto. bien, bien. Bueno, entonces vamos a hacer una clase cortita hoy como para romper un poco el hielo, la inercia y volver a arrancar así en medio del verano raro, ¿no? Porque no hace calor hoy, por suerte. Igual un poco de calor hace bien, pero la idea es que terminemos de revisar los equipos que forman parte del ciclo, de charlar un poquito de esos y ya abocarnos a lo que queda del TP, que ustedes ya habían cerrado el balance de masa y energía y habíamos avanzado un poco más en el formato. ¿Sí? Todo eso converger en lo que es una evaluación de proyecto de inversión de una central térmica, ¿sí? Como para cerrar ese círculo. Eh, entonces, a ver, eh, estoy pensando, a ver qué. Creo que le podemos dar condensadores, que es cortita. A ver qué te. Sí, ¿lo tenés? La tengo acá. Bueno. Este, que tiene. No, no existe. Esta nunca hicimos una nueva, ¿no? No, creo que no. A ver. Hay un dibujito acá. Estoy abriendo antes de compartirles la pantalla. Pero bueno, sirve también este plano. A ver, vamos a ver condensadores hoy.
¿sí? Como para un poco romper la inercia y ir repasando en este ratito un poco de lo que fuimos viendo. Entonces, ¿cuál es la función del condensador en un ciclo turbovapor? ¿Alguien se acuerda? Yo todavía no, sin pensar en el equipo, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace ese equipo? Y cambia la fase del fluido de vapor de gaseoso a líquido de nuevo. Claro, de fase de vapor lo pasa a fase líquido y si ustedes tienen que... A ver, vamos a poner ahí power. Espera un segundito. Perfecto, eso. ¿Y qué más se acuerdan de los condensadores de otras materias? Aparte de esto, digamos, si tuvieran que decir algo más, ¿pueden decir algo más? O ya, así aunque sean temas en el aire. Si hablamos de condensadores, ¿de qué más hablamos? O sea, a ver, les voy a compartir la pantalla y vamos a ir dibujando ahí en vivo y en directo. Por el pizarrón es más fácil hacer esta clase, pero bueno. Avísenme cuando la estén viendo. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito ahí en el ciclo, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿dónde está el condensador? Si podemos. ¿Sí? Esperen que me tengo que familiarizar con esto. Ahí está, el condensador básicamente es esta línea de acá, ¿no? Esto es un diagrama, no me deja, pero es un diagrama TS, temperatura, entropía, y básicamente el condensador está en lo que ustedes decían, el cambio de fase, ¿no? De la fase vapor a la fase líquido. Y en este equipo, para que se produzca ese cambio de fase, lo que hay que hacer básicamente es extraer calor. Ahí es donde está la fuente fría, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de fuente fría podemos usar en un ciclo, digamos, o en general? ¿Sí? ¿Qué va a ser el zoom? ¿Aire o agua? En definitiva, digamos, al final del camino es el medio ambiente, de alguna manera el que va a absorber todo este calor, como una fuente infinita, y ese medio para hacer que se produzca esa transferencia de calor, o puede ser bien aire o puede ser agua. En el caso que sea aire, este equipo pasa a denominarse un aerocondensador, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene el aerocondensador? ¿Por qué? ¿Qué tiene el radiador del auto de ustedes o lo que se llama radiador de cualquier motor térmico? Las aletitas. Las aletitas, ¿sí? Y o sea, tiene una superficie extendida, no es solamente el tubo desnudo, sino que también es un tubo aletado, ¿no? De alguna manera, con el objetivo de aumentar la superficie de intercambio, ¿sí? ¿Y por qué yo quiero aumentar la superficie de intercambio? ¿Cómo es la transferencia de calor que se produce qué tengo adentro de los tubos? Acá que tengo lo mismo acá, no. Digamos, tengo acá el fluido condensándose, ¿sí? Entonces, el coeficiente de transferencia de ese fluido condensándose con el aire, ¿sí? Digamos, no es bueno. Entonces, el único artilugio que tengo es aumentar la superficie. ¿Se acuerdan cómo es la formulita? ¿Se la acuerdan? Bueno, Sí, sí. ¿qué tenía? La diferencia media de temperatura logarítmica, teníamos la superficie, teníamos el coeficiente de transferencia.
siendo ese coeficiente de transferencia bajo, lo que tenemos que aumentar es la superficie. Por eso extendemos los tubos, ¿sí? En un intercambiador que es el fluido condensando por un lado y por el otro lo que tenemos es aire. En el caso que empleemos agua, ese fluido mejora. Digamos, el coeficiente de intercambio entre el agua condensando y el agua en estado líquido, es mucho mejor, por lo que la superficie a su vez puede ser mucho, mucho menor. Si es agua, ese agua ¿de dónde puede venir? Digamos, puede venir de un circuito abierto o de un circuito cerrado, ¿no? Si es un circuito cerrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Me siguen, no? Cuando digo circuito cerrado. ¿De agua de enfriamiento decís? Claro, yo tengo el condensador, ¿sí? Vamos a graficarlo acá. Y básicamente lo que tengo, o sea, ingresa de alguna manera a la fuente fría, ¿sí? Vamos a hacer así, ¿no? Y sale la fuente fría, y lo que tengo después, ¿qué es? Es agua. Es vapor que obviamente no está saturado, está un poco corrido, ¿sí? Vapor sería Húmedo. sí, vapor húmedo, y lo que yo quiero que salga acá es acá, ¿no? Líquido saturado, ¿sí? Entonces, este circuito, antes de pasar a eso, hago un paréntesis, hagamos un perfil de temperaturas, ¿no? Entonces, si hacemos el perfil de temperaturas, ¿sí? En el eje de la Y tengo temperatura, y en el eje de X tengo cómo es esa evolución de temperatura A lo largo de la superficie. a lo largo de la superficie del intercambiador. ¿Cómo es? Imagínense como si fueran paralelos, ¿no? Si bien acá no son paralelos, pero imaginémoslo que fueran paralelos, ¿no? Yo también ingreso por acá y salgo por acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo tuviera que dibujar ¿esto qué sería? La evolución de la temperatura, ¿dónde? Imagínense, ¿no? Lo que les dije, esto entra por acá, de alguna manera, y esto sale por acá, ¿no? Son paralelas. Este eje de las X es este eje de acá. Entonces, ¿cuál de las dos corrientes tiene una evolución a temperatura constante? La de vapor. La de vapor, ¿sí? Va condensando a temperatura constante, es así. ¿Y qué le pasa a la corriente del agua de enfriamiento? Se va calentando. Se va calentando, ¿no? Bien. Entonces, ahora tenemos que armar esto, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Vamos a ver, ¿cuál es la ecuación que rige esta, digamos, esta recta? ¿No? Acá hay una cantidad, digamos. Vamos a empezar por arriba. ¿Cuál es la ecuación que rige esto? ¿Cómo yo sé la cantidad de calor, básicamente, que está digamos, absorbiendo esa corriente de fluido que está condensando? Entregando. Está entregando. Está entregando, tenemos. ¿Cómo es esa ecuación? Es el flujo másico por la capacidad, no, la entalpía de formación. ¿Cómo puede? Sí, a veces se puede poner como lambda, lo puedes poner como la entalpía de que. La deformación de No. cambio de fase. O si no, la entalpía del principio de la transformación menos la del final. Claro, ahí está. De una punta ¿Sí? con la otra. La punta con la otra. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente este calor. Y ahora si yo me paro del el que está absorbiendo ese calor, ¿sí? El agua de enfriamiento que se está calentando, ¿cómo sería esa ecuación? M del enfriamiento, ¿cómo sería? M del enfriamiento, la masa de agua, ¿por qué? Por la capacidad calorífica
por el delta T. Por el delta T, que sería la temperatura, vamos a poner a la entrada, Ujú. menos la temperatura a la salida. Después, bueno, lo pueden invertir por una cuestión de signos, ¿sí? Ujú. Pero, bien, entonces, esto es un dato, ¿sí? Y esto básicamente es un dato propio del ciclo, o sea que la cantidad de calor está definida. Esta es igual a esta, rendimiento mediante, pero está definido, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es la masa del fluido de enfriamiento circulante y la diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces, si yo aumento la masa, ¿qué le pasa a esta curva? Digamos, si yo pongo muy poquita masa, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta curva? ¿Sube o baja? ¿O cambia la pendiente? Se hace más empinada. Se hace más empinada, ¿sí? Entonces, cuanto más masa tengo, ¿qué le pasa a esto? Se aplana. Más masa tengo, se aplana. Bien. Siempre para la misma cantidad de calor, ¿no? Intercambiado. Exactamente. Entonces, esta es una primera variable, ¿no? Yo, digamos, puedo resolver este sistema de ecuaciones, digamos, para unas temperaturas fijas en función de la cantidad de masa. Puedo con igual cantidad de masa poner una cosa a la otra, pero en definitiva, ¿qué es lo que me está pasando al cambiar la pendiente? Estoy cambiando las temperaturas de salida, ¿sí? Y es medio intuitivo. Si yo le pongo muy poquita masa, ¿qué le pasa? Se calienta mucho. Si yo le pongo mucha, se calienta poco, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que poner para que tenga sentido? ¿Sí? Entonces la respuesta a eso, ¿sí? Es, yo tengo que hacer un intercambiador que económicamente tenga, digamos, tenga sentido, ¿sí? Si yo pongo algo muy chiquitito y a ver, voy un paso atrás, ¿no? Esto es la temperatura de la fuente fría de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo me quiero acercar mucho o me quiero acercar poco a la fuente fría. Si yo me acerco mucho, ¿qué le pasa al rendimiento del ciclo? ¿Sube o baja? Baja. Si yo, si yo me acerco mucho, a ver, vamos de vuelta. Yo tengo mi fuente fría, ¿no? Que básicamente es esta, ¿sí? Entonces yo lo que quisiera idealmente es que mi fuente fría esté lo más baja posible para que mi fuente fría tenga la temperatura menor posible y con eso el rendimiento del ciclo, digamos, Claro, entendí mal, sí, aumenta el rendimiento del ah, ciclo de vapor. por Pensé eso, que estás hablando del rendimiento del no, intercambiador. no, por eso, del ciclo. Cuanto más abajo esté la fuente fría, mayor es el No, rendimiento del ciclo, ¿sí? perdón, el del intercambiador pasa lo mismo, ¿eh? O sea, cuanto más pegada estén, más alto es. Pero eso Más no alto quiere decir es. más eficiente es. Pero no quiere decir Mm, de que, o sea, lo malo es que te aumenta en costos. claro, Ahora, claro. Entonces, yo lo que decimos es, en el ciclo, yo cuanto más frío, si, en el ideal, si lo podemos llevar ahí a la Antártida, bueno, mejor. Le metemos Claro. agua a 2 grados y fantástico. El ciclo va a tener un rendimiento fenomenal, ¿no? Pero eso por un lado. Y después, o sea, cuanto más bajo, mejor. Y el otro es cuanto yo pegue más esto, en definitiva, más bajo es la temperatura. Si yo logro, yo podría hacer que esto pase, que estas dos temperaturas sean iguales. ¿Qué tiene que pasar para que las temperaturas sean exactas? Imagínense, vas perdiendo ahí, Infinito. claro, se te infinito. hace un intercambiador de superficie infinita. ¿Por qué? Porque al ser iguales las temperaturas no hay fuerza impulsora. No hay nada que le haga que el calor pase, digamos, que se produzca esa transferencia de calor, ¿sí? Entonces, esto hay que separarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, ahora tenemos que encontrar cuál es la mejor solución a este problema. Tenemos que tener la temperatura lo más baja posible, pero
no quiero hacer, y el intercambiador lo más chico dentro de ese contexto. ¿Sí? Entonces, hay que definir dos condiciones. ¿Sí? Una primera condición es cuál es la separación entre este y este para que el intercambiador tenga una superficie razonable. La distancia mínima entre esta curva, entre esta recta y esta, se lo denomina pitch point. ¿Sí? Entonces, hay como una medida, esto en definitiva es un trade-off, un intercambio entre una solución técnica asociada a un costo. Entonces, generalmente lo que se toma acá es algo en el entorno entre 8 y 10 grados. ¿Sí? Entonces, ahora bien, si yo tomo 10 grados, bueno, ya ahí me fija algo. Lo único que tengo que definir acá, ¿sí? Es qué pendiente le doy a esto, ¿sí? Yo me puedo mover con 10 grados de diferencia acá, o me puedo mover con 10 grados de diferencia acá. ¿Sí? En la medida que voy bajando más, voy aumentando la circulación de agua. O sea, ven que esto tiene como infinitas soluciones, este problema. ¿Sí? Ahí hay una solución con una circulación menor, y acá hay otra solución con una circulación mayor. El tema es, bueno, ¿cuál es la circulación que ponemos para que eso tenga sentido? Y para eso, ¿qué es lo que hay que definir? Es la pendiente, ¿sí? Entonces, vamos a pensar donde hay condiciones de borde. Y ahí ya tenemos que, si estamos viendo la pendiente de esta curva, tenemos que pensar en qué fuente fría tenemos, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos, que estamos tomando de un río, ¿sí? Del río Paraná. ¿Qué temperatura tiene el río Paraná? ¿Es una temperatura uniforme o variable a lo largo del año? Variable, supongo. Es levemente variable, ¿sí? Y te hago una pregunta, cuando hay 40 grados, ¿el agua del río tiene 40 grados? No. En la superficie, ahí en el límite entre descartando cualquier efecto del viento, ¿no? En el límite entre el aire y la superficie del agua, ¿cuál es la temperatura? Me mataste. A ver, el aire tiene ¿qué temperaturas tiene el aire? Tenés una temperatura de bulbo seco y tiene después eventualmente una temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, en el límite entre entre la superficie del agua y el aire, ahí hay un equilibrio, ¿no? ¿Cuál define el equilibrio de esas temperaturas? La de bulbo seco, la de bulbo húmedo. La del bulbo húmedo, quiero creer. Correcto. ¿Qué significa la Entonces, temperatura de bulbo húmedo? No me acuerdo. muy bien. Pensé que lo tenían claro. Es la temperatura en la que el aire ¿qué tiene? ¿De qué particularidad, qué singularidad tiene? Claro. O sea, bulbo seco, ¿qué es? A ver si alguna de las dos las escucharon nombrar o partimos. A ver, algo que se tienen que acordar. ¿Cómo se mide la temperatura de bulbo húmedo? Eso en termos se los deben haber contado. No. Digan no. Así ya. ¿No le contaron digamos? Sí, en termos sí, pero bueno, fue hace un montón, Bueno, no me acuerdo. pero a mí me resultó, cuando lo contaron me resultó como singular y pasaron, yo qué sé, más de 15 años y todavía me acuerdo, pero es básicamente ¿qué es? Es un termómetro que se le pone en la punta del termómetro, que es una especie de estopa ahí con un algodón con agua y se le hace girar, ¿sí? Y para generar ese intercambio íntimo entre el aire y el agua. ¿Y qué le pasa a ese agua? Ese agua se evapora, ¿sí? ¿Y qué hace con el aire que está ahí? Digamos, lo satura de humedad, ¿sí? Entonces, al evaporarse ese agua, ¿qué pasa con la temperatura? Y la temperatura baja. Si uno tiene un clima muy seco, ¿se evapora más o se evapora? Dale.
¿por qué baja la temperatura? O sea, porque si yo tengo un algodón húmedo, se evapora algo de agua y baja la temperatura. ¿Por qué pasa? ¿Por qué baja la temperatura? Calor latente. Claro, pero qué calor, ¿a dónde está pasando el calor? ¿Qué hace Julián? En el cambio de estado. Buena tarde. O sea, hay un calor que transmite, en realidad es un latente y un sensible, en realidad. Pero ¿entre qué y qué? Entre el agua y sí misma. ¿Está bien? O sea, hay una parte del agua, hablemos suponete, una partícula de agua que se va a evaporar, entonces esa absorbe calor latente, y hay otra partícula de agua que le entrega calor, ¿sí? Enfriándose, o sea, como calor sensible, para que la de al lado se evapore. ¿Está bien? Por eso hay una parte que se está enfriando, que se lleva calor, y la otra se enfría, perdón, una parte se está evaporando, que se lleva calor, y el resto se enfría, ¿ok? ¿Hasta dónde se enfría? Bueno, hasta que, como dijo Guille, el aire se satura. ¿Está bien? Porque una vez que se satura, ya no se puede evaporar más agua. ¿Entendieron? Sí. O Ok. sea, para igual temperatura de bulbo seco, ¿sí? En donde tenemos, sí, digamos, para igual temperatura de bulbo seco, ¿sí? En donde tengo mayor diferencia respecto a la temperatura de bulbo húmedo, en un lugar donde tengo más humedad relativa o menos humedad relativa. Imagínense, tenemos 30 grados en dos lugares, ¿sí? 30 grados de bulbo seco. Y en uno hay 50% de humedad y en el otro 80%. ¿Cuál En tiene el de, menor temperatura de bulbo húmedo? en el de menor humedad relativa, el de 50. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de absorber humedad de alguna manera, Ujú. de absorber agua. Perfecto. Entonces, eh, estaba pensando por qué llegué a este cuento. Bien, entonces estamos No, en el río, estábamos en sí, el río, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el río tiene que tener, digamos, la superficie va a tener la temperatura de bulbo húmedo. húmedo y de ahí un poquito para abajo, dependiendo un poco de la dinámica, ¿no? De dónde viene básicamente y cuáles fueron las temperaturas en esos lugares, ¿sí? Pero si tomamos que digamos, el río digamos, viene de, ¿cómo se llama? Del sur de Brasil, básicamente, todos los emisarios, todo lo que le meten agua al río Paraná. Bueno, cuando llega a Santa Fe o ya en la desembocadura ahí con el Río de la Plata, y estaremos como mucho, digamos, habrá que buscarlo, ¿no? Pero estará en el orden ahí, 30 grados, Al como menos. casi menos, 25 grados, ¿sí? En los días de mucho calor, De obviamente eso mucho tiene, calor, claro. claro, eso obviamente tiene una variabilidad respecto del año. En invierno debe tener temperaturas un poco inferiores y en verano un poco superiores. Normalmente tienen un rango, un río así como este, qué sé yo, entre 18 y 25 grados, suponete. O sea, es una variación relativamente chica, o incluso más chica que eso. Exacto. Son ríos muy caudalosos, digamos, y encima en Claro. el medio tiene centrales hidroeléctricas bestiales, o sea, masas de agua muy, muy grandes, ¿sí? Sí. Eh, entonces, ya ahí partimos de que yo voy a estar tomando agua, como dijo Pablo, en ese intervalo entre 18 y 25 grados, y la pregunta es si yo la puedo devolver a cualquier temperatura. O sea, yo digo, bueno, a mí el rendimiento no me importa tanto, yo la verdad quiero hacer que todo esto sea lo más chico posible, entonces, más allá de dejar una separación, yo le pongo el menor caudal, ¿no? ¿Y eso es posible? ¿Me van a dejar hacerlo? ¿Yo puedo tomar agua a 25 y devolverla a 60, por ejemplo? ¿Qué estoy haciendo con eso? O sea, ¿qué es lo malo de eso y qué es lo bueno? Lo bueno ya está, es el condensador chico, ¿no? O sea, El condensador y todo el circuito, ¿no? Porque y eso todo el tiene circuito. mucho, mucho delta T, entonces la masa esta es chiquitita, ¿sí? Entonces todo el circuito lo Ahora, hice chiquitito. ¿cuál es la parte mala de eso? Y hay legislaciones ambientales. Claro, el impacto ambiental que tiene eso, ¿no?
O sea, si yo, hacen un poco de memoria, digamos, si yo devuelvo, obviamente 60 grados es una temperatura al borde de quemarte, es muy alta. Al borde no, te Eh, quemás. Te quemás, 60 ya te quemás, tomás un mate prácticamente, Perdís pero en el río. claro, si hablamos de 50, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se produce esa dilución y se calienta el agua en la zona donde uno está haciendo el vertido, y que empiezan a proliferar ahí. Y las algas, ¿no? Algas. Las algas, entonces proliferan Principalmente lo que cambia perdóname, cambia el ecosistema, ¿no? O sea, incluso localmente, donde hay temperaturas, cambia el ecosistema. Entonces, empieza a haber más algas, empieza a haber pececitos que comen esas algas y no otras. Entonces empieza a cambiar el ecosistema, empieza a haber bacterias de otro tipo, en fin, se desequilibra el ecosistema, ¿no? Claro. Entonces, si yo voy a un circuito abierto, es decir, que tomo una fuente de agua y devuelvo a la fuente de agua, ahí ya empieza a haber restricciones medioambientales. Entonces, probablemente ya ese delta T máximo me lo define la fuente y me lo define la legislación. Y generalmente están en ese orden, 10 grados, 12 grados, mucho más no se puede devolver. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el río Paraná, ¿no? Decimos, Quizás, bueno, sí, perdón, quizás en el río Paraná, siendo tan caudaloso, el efecto es más chico porque enseguida se mezcla y no llega a tener localmente o sea, es tan grande el caudal que por más que yo le saque 10.000 metros cúbicos segundo, qué sé yo, no sé, estoy diciendo una boludez, 10.000 metros cúbicos segundo es una barbaridad, pero un metro cúbico segundo quizá no le cambia nada porque tengo 10.000, ¿está bien? Entonces, quizás en el río Paraná se acepta un poco más. En sí. otros ríos más chicos no. Pero Se acepta de 10 grados en el río Paraná. Lo tengo Sí, entendido. normalmente es 10 grados. por eso. Entonces, ¿qué tomamos? ¿Los 18 o los 25? Bueno, obviamente para diseñar nos vamos a parar en la peor condición de diseño, considerada de diseño, no la máxima histórica, sino la que consideramos máxima para el diseño. Entonces, si tomamos 25, subimos a 35, síganme porque acá no lo puedo anotar, pero 25. 35, ¿cuál va a ser la temperatura de condensación? Si tiene que haber un delta K de 10 grados, 25, 35 y 45. 45. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una fuente, cuando tomamos de una fuente de, digamos, circuito abierto. Vamos al circuito cerrado, que tiene Antes, como... Sí, antes de avanzar, me quedó una duda de antes. Vos estabas dale. hablando de que para el río, para la temperatura del agua que extraemos del río, metiste lo de la temperatura bulbo húmedo. Pero yo me imagino, tipo, por cuando me meto al río, que si bajo bastante, tipo, no tiene nada que ver una temperatura con la otra, la de la superficie con la del fondo. No, no, Correcto. hay un gradiente, pero, Sí. Exacto. a ver, obviamente hay un gradiente entre la superficie y lo que, perdón, y lo que, uy, esto no quería decir. Entre la temperatura superficial y la de más abajo. Mm. La realidad que cuando más adelante veamos lo que es una obra de toma, esto no es que pones un cañito ahí tomando un manguerote tomando agua del río. Mm. Esto generalmente son obras bastante importantes y tomás, te digo, tomás en una franja tal vez de 10 metros de agua. Mm. Entonces se puede decir como que estás tomando una temperatura media del río. Sí. ¿Sí? Igual en definitiva. Perdóname, el gradiente ese va a depender mucho del caudal, de la profundidad del río, de cómo es, Ujú. porque si es un río, fíjate vos, un río de montaña que es un arroyo, una cosa así, que es muy rápido, que tiene piedras, que se mueve, que se agita mucho, ese río no tiene diferencia de temperatura prácticamente. Mm. ¿Entendés? Porque, Sí. porque, porque se están mezclando todo el tiempo, entonces está en equilibrio todo el tiempo. ¿Está bien? Mm. Lo mismo pasa con la aireación, o sea, el contenido de oxígeno, por ejemplo. ¿Sí? En un río muy profundo y de bajo caudal, abajo hay poco oxígeno y arriba hay mucho oxígeno porque lo intercambia con la atmósfera.
¿Está bien? En un río caudaloso de montaña vos tenés seguramente mucho oxígeno en toda la altura del río. O sea, prácticamente tiene un gradiente muy plano, ¿entendés? Pero también depende un poco del río, de cómo es, bueno, en fin. Ok. Perdón. Dale. Entonces, igual, yo arranqué por la temperatura de bulbo húmedo para que es tipo una nota al margen, ¿no? Si yo tengo temperaturas así, medioambientales en el orden de 30 máximas, 30, 35, y es de esperar que una fuente de agua superficial tenga unos grados menos, ¿sí? Ese es el único comentario, ¿sí? Entonces, hicimos ahí está, bueno, ese es mi hijo Felipe. Se escucha. Se escucha, bueno, es así. No se quiere ir a bañar, cosas que pasan. Después, ahora vamos con un circuito cerrado, con una fuente, con una torre de enfriamiento, que la vamos a ver en otra clase. Pero bueno, la torre de enfriamiento, cuando les contemos un poco cómo funciona, tenemos también restricciones. O sea, a una torre de enfriamiento puede enfriar hasta una determinada temperatura, que va a ser este punto. Básicamente yo no puedo partir de cualquier lado, ¿sí? Entonces, ven que un poco los delta están definidos por la fuente en sí. Entonces, esto que yo un poco les decía, si ya mi fuente me va definiendo de alguna forma las temperaturas, ¿sí? Volvamos, ¿no? La masa de vapor es un dato del ciclo. Esto es un dato del ciclo, este calor, dato del ciclo. A través del rendimiento que tiene el equipo, defino el Q de enfriamiento, o sea, lo ven, ¿no? Porque no todo el calor, por más que aislemos el equipo y hagamos lo que tengamos, que lo diseñemos bien, no todo el calor se va a transferir, ¿no? Entonces, obviamente que este Q de enfriamiento va a ser un poquito, será para una pérdida del 5%, 10% de este respecto de este, y de ahí tengo acá como incógnita la masa de enfriamiento, ¿sí? Y las temperaturas. Si las temperaturas me la define la tecnología, o sea, o el sistema, si es un sistema abierto y cerrado, bueno, definidas estas temperaturas, ya la masa de alguna forma me queda definida, ¿sí? Ustedes cuando fijando las temperaturas, me da un valor de masa mínima de alguna manera. Yo podría decir, no, yo al río Paraná lo quiero tanto que le voy a devolver con 2 grados nada más. Y hago esto, ¿sí? Y me paro acá. Bueno, ¿esto qué va a pasar? Me va a dar una bestialidad, me va a dar algo tan grande que eso va a ser súper costoso, ¿sí? Entonces, generalmente a los efectos de diseño lo que se hace es eso, se busca las temperaturas límite que tolera el sistema, de alguna manera, y de ahí se despeja básicamente la masa mínima, que es la que hace mínima la masa, ¿sí? Eso a los efectos así generales de lo que es el condensador. Ahora lo que tenemos que ver un poquito es cómo lo materializamos al condensador, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver un esquemita. Esto, bueno, no le dé mucha pelota, pero este es un esquema de un intercambiador. Vamos a ver las singularidades, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un ingreso de agua, ¿sí? Acá tiene un par de pasos y la salida de agua. Y en el medio, digamos, por fuera de los tubos, va condensando el vapor en líquido, ¿sí? Y abajo lo que tenemos es este hot well, este sumiderito, este pozo de condensado, que lo tenemos con el objetivo de poder medir un nivel, ¿sí? Si no, si este simplemente fuera, como está dibujado acá, una especie de brida de cuerpo sobre el recipiente, no tendría la posibilidad yo de medir. ¿Por qué quiero medir? Y porque quiero controlar. ¿Qué pasa si este nivel baja? Se me va a empezar a mandar vapor para la bomba de extracción de condensado y es algo que yo no quiero. Yo quiero que acá asegurar de alguna manera que lo que salga sea condensado, ¿sí?
Entonces tengo que poder medir nivel. Así que lo que van a ver abajo es siempre una especie de apéndice. Ahora vamos a ver el planito ya, digamos, de uno de estos para que vean cómo se materializa este pozo de condensado, ¿no? Y después, algo que está representado acá, pero que es una realidad, es que tiene los cabezales planos. Entonces la pregunta es, ¿este equipo cómo funciona? ¿Cuál es la presión acá adentro? Si volvemos acá, ¿la presión de qué depende? Estoy mirando este lado, estoy mirando el lado del vapor, ¿no? ¿Lo ven? Yo les pregunté cuál es la presión acá, ¿no? Por Acá afuera de los adentro, tubos. afuera de los tubos. Entonces, si ustedes van a este grafiquito, es la presión acá. Entonces, esta presión me van a decir, y bueno, depende de la fuente fría, pero ustedes podrían buscar cuál es la presión de condensación del vapor, ¿sí? Cuando estoy a ¿cuántos? Dijimos 25, 35 a 45 grados, a 50 grados, ¿sí? Entonces, si buscan eso, esa presión, ¿cómo es? ¿Mayor o menor a la presión atmosférica? No tienen que buscar en internet nada, ¿no? ¿Cuál es la temperatura digamos, de condensación a presión atmosférica? A nivel del mar, ¿no? Sí, presión atmosférica. ¿Cuál es? ¿A qué temperatura cambia de estado el agua? 100 Creo grados. que es 100 grados. Ahí, segundo grado, pasar a un segundo grado, 100 grados. Eso lo hago para tocarles el ego, nada más, no porque sea malo. 100 grados. Entonces, si acá estoy a 50 grados, entonces quiere decir que esta presión es mayor o menor a la presión atmosférica. Menor, ¿no? Eso lo ven todos, que acá hay menos presión que la atmosférica. ¿Hay alguno que no ve eso? Sí, se ve, se ve. Se ve, listo, no, por la duda. Entonces, este equipo está operando de alguna manera, toda esta parte, está operando en vacío, ¿sí? Entonces, al operar vacío, ¿sí? Hacer un equipo que opera en vacío, ¿qué tipo de cabezales habíamos visto para el tanque de agua de alimentación? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cuál es el cabezal que soporta mayor presión? ¿Qué geometría tiene que tener? Esférico. Semiesférico, ¿sí? Pasamos por semielíptico, toriesférico y al final de todo llegamos al plano. Y la realidad es que esto está sometido a vacío, ¿sí? A presión menor que la atmosférica. Sí. Dale, Polo. No, ¿dónde está el vacío? ¿Y dónde hay presión? Ojo con eso. Sí. A ver, sobre esta placa portatubos, ¿qué presión hay acá? Sí. ¿La ven? Es presión menor que la atmosférica. ¿Y acá qué presión hay? Si tuviéramos que hacer así un perfil de presiones. Ahí hay atmosférica, donde está lo celeste. Lo ¿O no? celeste es agua, ¿no? O sea, es la Sí. circulación de agua. En Entra por abajo realidad, para que se mantenga inundado. claro, el agua Ah, tiene eso toda una sí. pérdida de carga. Esto para Claro. que esto, vamos a ir acá. Eso básicamente voy a borrar esto. Eso es un sistema, ¿no? Imaginémonos que estamos tomando del río, ¿sí? Ujú. Entonces, si estamos tomando del río, bueno, básicamente yo voy a tener un sistema así, ¿no? Estoy tomando del río y mi bomba voy a tener una determinada bomba que va a hacer que esto pase y circule al caudal que yo definí acá, ¿no? Sí, O sí, va a sea, tener esa presión. va a tener, claro, depende en qué lugar donde yo esté, va a tener alguna presión, ¿sí? Ujú. Ese sistema. Entonces, probablemente esa presión sea superior a la presión atmosférica. Entonces, yo acá tengo vacío, una presión superior a la atmosférica y presión atmosférica. Este cabezal está sometido a una presión, digamos, positiva, por decirlo de alguna manera. La presión interior es mayor que la presión exterior, pero es levemente mayor, ¿no? No es nada. En cambio, toda esta placa portatubos, ¿qué tiene?
tiene vacío y del otro lado tiene una presión que es superior a la atmosférica, ¿sí? Entonces, yo con esta placa puedo hacer algo, le puedo cambiar la geometría a la placa portatubos. No. No le puedo cambiar. Entonces, esto acá lo que van a ver generalmente son placas de un espesor grande, ¿no? Porque nada, no puedo hacer otra cosa. Y acá, No, perdóname, se puede hacer una cosa que se suele hacer, que se ponen barras de compresión. O sea, se ponen barras entre las dos dentro acá y placas, acá. claro, entre placa y placa. O sea, las placas tienden a irse para adentro, ¿no? A ver si se ve acá. No sé si tiene. Bueno, ahí tiene las chapas también, ¿no? Las chapas también hacen el mismo efecto. ¿Ves Ver, ahí el corte ese? espera, Ah, acá. sí. Eso tiene placas, ¿no? Placas deflectoras, ¿lo ven? Sí. Esas rayas, eso que se ve como rayas, es separación entre tubos donde normalmente van placas que son deflectoras. O sea, lo que buscan, por ejemplo, las que están así en diagonal arriba, no sé si me están viendo en la cámara, lo que buscan es encauzar el flujo hacia abajo, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, meter bien el flujo hacia el centro. Y después el resto acá abajo es, bueno, orientar el agua que se va juntando, ¿sí? O sea, juntar todo el agua hacia el medio también. Las que vienen hacia abajo es para juntar el agua hacia el medio. Lo que se suele poner es, de vuelta, unas barras, bien, o sea, hay que calcularla bien porque ¿qué pasa una barra cuando está en compresión? ¿Qué le pasa? ¿Qué sufre? Y si es muy esbelta, pandeo, a eso te refieres. Exacto, entonces hay que calcularla bien para que no se pandee la barra, pero se suele poner una barra que trabaja entre placa y placa a compresión. ¿Por qué? Porque las dos placas van a hacer fuerza hacia adentro. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, Entonces sí. lo que estoy haciendo es que para que las dos placas se deformen hacia adentro, tiene que comprimir esa barra. Entonces esa barra me rigidiza todo el sistema. Eso en algunos lugares depende, pero en algunos diseños se puede llegar a hacer. ¿Ok? Ojo, perdón. Tiene que tener en cuenta también que los tubos trabajan como barras compresoras. ¿Sí? Porque los tubos están agarrados a esas placas portatubos. ¿Ok? Sí. Normalmente están mandrilados. El mandrilado es una deformación plástica. ¿Sí? Y lo que se le suele hacer es además soldarla. Una soldadura de sello generalmente es. El mandrilado es el que soporta la fuerza. Eso tiene que estar muy bien hecho porque esos tubos también mandan esfuerzo de un lado al otro. ¿Sí? Cuando yo quiero descargar el tubo, o sea, para que el tubo no sufra ese esfuerzo, ahí le pongo la barra para que la barra sea la que transmita el esfuerzo y el tubo no. ¿Ok? Bien. Esto, nada. Si quieren vemos, a ver si un poquito más, a ver si hay alguna singularidad. Bueno, esto es el Hotwell, ese que habíamos hablado antes, que tiene el objetivo básicamente de asegurar un nivel acá, de medir nivel, ¿sí? Y con esa medición de nivel poder, nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar la apertura y cierre de una válvula de control que va a estar instalada aguas abajo de la bomba de extracción de condensado, ¿sí? Lo que van a ver acá también es no es ni una brida de cuerpo, es una conexión enorme, que es básicamente donde está el pleno de salida de la turbina de vapor. Ahí Esto abajo a está la ahí, izquierda está dibujado, mirá, el ducto. ahí está. Y el ¿Sí? ducto ese particularmente, ¿lo ves ahí en ese dibujo chiquitito? ¿Cuál de todos? Arriba del ducto que está en elevación, ahí, ese chiquitito del condensador, ahí, hace zoom ahí. ¿Ven que tiene un cuadriculado ahí? Adentro. Sí. Esos son barras de compresión, barras rigidizadoras internas de compresión. Barras o chapas, a veces, que lo que hacen es rigidizar porque si no, son todas caras planas y ahí justamente, ¿qué hay? Está el vacío. ¿Sí? El vacío justamente contra la presión atmosférica del lado de afuera, ¿no? O sea, el ducto está, adentro tiene, no sé, medio bar y afuera tiene 1.
Entonces, y es una placa plana, o sea, es ese ducto plano. Entonces lo que se le hace es rigidizarlo así. Se le pone todo adentro, un montón de barras rigidizadoras, una tras otra, esto es una reja gigante, digamos. Total, el vapor pasa por ahí. Claro. Entonces, bueno, como singularidades es eso, ¿no? Una gran, digamos, conexión con toda esta singularidad por donde ingresa el vapor, el hot well, las conexiones de entrada y de salida del agua propia de enfriamiento, y después acá hay otras conexiones, que la pregunta es si a alguno se le ocurre para qué pueden estar. Siendo febrero, los vamos a ayudar. Entonces, imagínense, arrancamos, ¿no? ¿Sí? Vamos a arrancar esta central. Nada, ponemos a funcionar la caldera, vamos generando vapor. De alguna manera le vamos haciendo pasar vapor, vamos calentando la turbina, ¿sí? Y vamos levantando de a poco, levantando presión, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que quedó en el circuito? ¿Sí? Antes de arrancar, ¿no? ¿Qué es lo que había dentro de los caños? Aire. Aire. Y yo, cuando ustedes hacían el diagrama TS y dibujaban todo eso, decíamos que era un circuito cerrado que tenía vapor, no tenía aire. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde lo sacó el aire? Hay que sacarlo en algún lado, ¿sí? Entonces en la caldera le dijimos que sacaba, en la parte de vapor, le contamos que alguien sacaba el aire. No. En el tanque de agua de alimentación, ¿qué dijimos? Que hacíamos un desaireado, era una cosa fina, ¿no? No era una cosa así de grandes volúmenes. Si queremos después sacarlo aguas abajo de esto, ya no podemos. Ya esto sería líquido, ¿sí? Entonces, digamos, si miren lo fijo después, van a ver que el lugar donde hay que sacarlo es acá, ¿sí? En este equipo. Entonces, para sacarlo, ¿qué equipo puedo usar? ¿Qué tecnología tengo para generar vacío de alguna manera? Tengo una nivel más laboratorio, que se puede usar una bomba de anillo líquido, digamos, para generar vacío, eso es en relativas pequeña escala, y si no se puede usar un eyector de vapor, ¿sí? Entonces, esto va a tener un eyector de arranque que, bueno, ahora vamos a hablar de los tamaños, ¿no? Y ahí saqué todo el aire que había al principio que no necesito, ¿sí? Y después, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que toda la instalación esta, digamos, desde la salida de la turbina, todo acá y todas estas placas, ¿no? Es algo... Deme un segundito. Feliz, sí, dale, la como que es algo completamente estanco. ¿Ustedes pueden asegurar la estanqueidad de algo que está vacío? Algo que está en sobrepresión, ¿qué se le hace? Se le hace una prueba hidráulica y básicamente ahí asegurás la estanqueidad, ¿no? Entonces la prueba hidráulica no pierde, listo, se saca el agua y ya quedó. Pero algo que está sometido a vacío, ¿ustedes tienen forma de garantizar que no hay una pérdida? Y no, ¿cómo haces para ver? Tienes que meter un enano acá adentro y llenar y ponerle agua todo afuera. Entonces, como no se puede asegurar esa estanqueidad, básicamente, y aparte que con el vacío es muy difícil lograr estanqueidad en vacío, en operación van a tener en varios puntos que va a seguir ingresando eventualmente levemente un poquito de aire, ¿sí? Y lo vamos a tener que seguir sacando porque el ciclo no debiera estar ahí. Entonces va a haber unos eyectores que son más del tipo operativos, ¿sí? Entonces tenemos los eyectores de arranque y tenemos los eyectores de operación. Los dos funcionan con vapor. ¿Cuál es más grande? ¿El de arranque o el operativo? En tamaño, en caudal de vapor en definitiva y Claro. capacidad. El de arranque, supongo. Correcto. Entonces van a tener eyectores de arranque y después van a El tener... arranque tiene que sacar todo el aire que tenía
adentro de ese volumen todo el aire que estaba, y el de operación saca el aire que pueda llegar a entrar, digamos. ¿Está bien? ¿Está bien la Claro. diferencia? Sí. Bien. Bien. Pero algo que les tiene que quedar bien claro, que no son, digamos, no son los que generan el vacío. El vacío lo genera la fuente fría, lo genera esto que hicimos acá. O sea, la presión con la que va a operar depende básicamente de esta curva y del diseño del equipo que me da esta diferencia. ¿Sí? ¿Qué lazo de control? ¿Tiene algún lazo de control asociado a ese eyector? ¿O básicamente funcionan a piñón fijo? Yo podría generar ahí, digamos, hacer algún tipo de medición ahí de presión acá y con eso regular la cantidad de vapor que paso por el eyector. No sé si presión, pero algo hay que medir. Sí, Mm. algo hay que medir. O sea, caudal no me sirve de nada, temperatura tampoco, evidentemente la variable que uno tendría que poder medir es presión. ¿Sí? La presión así en forma macro está definida por la fuente fría, ¿no? Básicamente, y por mi propio diseño del sistema. Yo, dentro de esto que definí en el sistema, yo podría básicamente regular lo que están haciendo mis eyectores. ¿Sí? Pero no es que el eyector, si bien ustedes pueden ver el lazo, no es que el lazo está asegurando eso. El lazo, digamos, opera dentro de un rango muy acotado. La que define la condición de set, de alguna manera, es físico eso. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? O sea, y como yo nada, les quiero sacar el mito de esa creencia que el eyector es el que me define la presión acá, cuando eso no es así. El que define la presión en el condensador es la fuente fría. ¿Sí? Después lo que van a ver constructivamente, que ven acá unas especies ¿cómo se llaman? Brazos o cáncamos ahí para poder abrir estas son digamos, las puertas que abren y que dan acceso para hacer una limpieza de los tubos. Estos tubos obviamente se van ensuciando, se van generando incrustaciones sobre la cara interna del tubo, y hay que limpiarlos. Entonces, típicamente cuando se hacen las paradas anuales, se abren estas tapas y se meten unas lanzas de vapor para hacer la limpieza. En la medida que se van tapando estos tubos, la eficiencia de este equipo va disminuyendo, porque tengo una resistencia en el medio. Entonces, lo que hay algún artilugio para que para incrementar este tiempo entre paradas. Muchas veces yo el agua, es muy costoso tratar el agua, ya digamos, imagínense del río Paraná, y bueno, vamos a ver, ¿no? Se filtra, se saca los sólidos gruesos, pero no se hace mucho más porque son caudales de agua muy grandes. Entonces se generan acá, digamos, deposiciones sobre las paredes de los tubos. Entonces hay un sistema que se llama sistema de bolas recirculantes, que se usa en ciclos grandes que toman agua desde fuentes superficiales, ¿no? Desde ríos, desde lagos muy grandes, y que básicamente lo que hacen, se le hace pasar a través del interior de los tubos como unas pelotitas de tenis que tienen justamente el diámetro del tubo. Entonces están pasando todo el tiempo y así evitan que se vaya quedando pegada la mugre, por decirlo mal y pronto. El chiste de todo ese sistema es que uno tiene que tirar las pelotitas y las pelotitas tienen que distribuirse en forma medianamente homogénea en todos los tubitos del intercambiador, ¿no? No me sirve de nada que siempre pasen por 20 de estos 200 agujeros, ¿sí? Entonces, bueno, hay como una tecnología para que se genere esa distribución uniforme y después lo tengo que pescar a la salida, ¿sí? No me sirve de nada andar metiendo pelotitas y que después termine todo el río lleno de pelotitas de tenis. No, no me Así que sale caro. son sistemas costosos, lo van a ver Ah, en grandes ciclos combinados, cosas por el estilo, pero sepan que existe
y que cuando van a centrales más chiquititas o del orden de la que estamos haciendo el TP, y lo que se van a encontrar ahí es que va a haber periodos de parada, y dentro de esos periodos de parada se hace esta limpieza, ¿no? Se abren las tapas, se inspecciona el equipo y generalmente con lanzas de vapor o con algún tipo de limpieza química, se limpia el interior de los tubos. ¿Sí? Así que esto, bueno, nada, la singularidad que ya vimos, ven que acá son 2 apoyos, ¿sí? No tiene 30.000 cunas de apoyo, eso funciona exactamente igual que en el tanque de agua de alimentación. Y después instalado, bueno, tiene la singularidad de que esto va abajo de la turbina, por eso la turbina generalmente que le dijimos está elevada, y este equipo a su vez, digamos así, el que está dibujado acá, tiene que estar elevado también. ¿Por qué? Porque abajo va la bomba de extracción de condensado, que tiene que tener AMPA suficiente, ¿no? El nivel va a estar acá. Entonces, este es un equipo que, si ustedes leyeron por acá, weight, 50 toneladas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la turbina, abajo esto, y después recién abajo las bombas, tiene que haber distancia para generar el AMPA. Eso hace que la estructura de hormigón, generalmente, que haya que armar para soportar todo esto, sea de un volumen muy grande, ¿sí? Entonces, esto van a ver una alternativa. Yo no sé si tenemos algo subido. No sé, tendríamos que buscarlo, lo buscamos para la próxima, pero que en vez de que el condensador esté debajo de la turbina, el condensador está alineado con la turbina. Sí, es como que el pleno, en vez de ser un pleno y que baje, es un pleno alineado. Eso tiene el mismo problema, tiene el problema que me queda el cojinete de la turbina, me queda en el medio del pleno de salida. Entonces, cualquier intervención que hay que hacer sobre la turbina, tengo que desarmar todo el pleno. De la otra manera, acceso prácticamente, digamos, así libre al cojinete de la turbina. ¿Sí? No sé si me siguieron en eso. Después cuando vemos, si querés, lo de turbinas, lo vemos eso. Lo vemos, bueno, ahí... Existe una tercera opción, que es que la salida, el pleno de la salida sea, por ejemplo, de la turbina para arriba, y el ducto haga así y tenga el condensador a la misma altura de la turbina, por ejemplo. También, después le voy a mostrar una foto, yo tengo fotos. Por eso, sepan que hay varias alternativas. Entonces ahora cuando llegás acá dicen, bueno, pero ¿quién me vende? O sea, está claro que la turbina te la vende un turbinero. Te la vende GE, te la vende Siemens. En turbinas grandes, te digo, para de contar, hay algún japonesito que vende algo. Claro, y Hitachi, pero después no hay mucho más. Entonces la pregunta es, bueno, teniendo estas singularidades, y ahí Pablo les empieza a decir, bueno, hay geometrías del pleno de salida que las define el turbinero, que están íntimamente vinculadas al condensador, pueden sacar fácilmente la conclusión de que el diseño del condensador, al menos, es algo que te lo suele dar el turbinero. Al menos el diseño, ¿sí? O el diseño de básica. Después el diseño de fabricación de taller y final, bueno, y la fabricación propia, o bien lo puede hacer un tercero, o se lo podés comprar también al turbinero. Obviamente el turbinero, nada, esto hace la ingeniería y se lo da a un taller para que se lo fabrique, ¿sí? Pero sepan que no es algo que vos podés escindir del turbinero para diseñar esto. Esto te lo va a diseñar el turbinero justamente porque tiene que compatibilizar todas estas cosas, ¿no? El pleno de salida de la turbina con el ingreso al condensador, ¿sí? Así que cuando ustedes dicen, voy a comprar una turbina de vapor, si vas a comprar una turbina de vapor, le vas a comprar al menos el diseño del condensador, y después el alcance se puede ir agrandando, porque como dijimos, el condensador tiene los eyectores. Entonces uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? La verdad, vendeme también los skids, ¿no? Vienen montados generalmente sobre estructuras metálicas. Vendeme también los eyectores. Ya me vendés un paquetito cerrado, ¿sí? Entonces, como ven,
es como ir a comprar un auto, ¿no? Uno puede ir tildando, lo que no ponga y quiera tenerlo, tenés que poner vos después, ¿sí? Creo que con esto más o menos barrimos, o sea, como ven, condensadores no tiene mucho misterio. Creo que lo importante a nivel conceptual es entender cómo funciona esto. Solemos hacer alguna pregunta asociada a esto y no sé si es que explicamos mal o no nos escuchan, pero hay muchas veces que la hacen mal. O sea, si le damos, digamos, los datos de este sistemita de ecuaciones y dejamos alguno que falta, no lo pueden responder, ¿sí? Pero no tienen más que esto. No hay más. Faltó la del rendimiento acá, ¿sí? Así que bueno, no sé, ¿les queda alguna duda? Una pequeña duda, pero para resumir nomás, para ver si entendí bien. Sí, La presión entonces del condensado te la define la temperatura del condensado y eso te la define la temperatura de la fuente fría. Sí. correcto. Esa O sea, Dale, pensalo de por esta manera, perdóname. Vos pensalo de esta manera. Mm, Eh, el sistema de eyectores te mantiene la presión, ¿sí? Pero ahora, vos podés, bueno, trabajar en más vacío, digo, o sea, presiones más bajas, ¿sí? mm, ¿Vos podés lograrlo con un sistema de inyectores? O sea, ¿qué podrías hacer? Si el condensador está trabajando en un equilibrio con el pinch point definido que vos tenés, ¿sí? ujú, Y vos querés bajar más la presión todavía que la temperatura de condensación, ¿qué tenés que hacer? Sacar masa, ¿me entendés? O mm, sea, sacar vapor. Primero no te conviene, ¿sí? O sea, estás perdiendo vapor que después va a ser agua que necesitas para tu ciclo. O sea, sí, es ilógico. Pero suponete que vos lo sacaras, llega un momento en donde vos, tu nueva presión es más baja que la temperatura de la fuente fría. ujú, ¿Entendés? Entonces, ¿quién se lleva la temperatura? ¿Me entendés? O sea, yo estoy acercando, estaría acercando para la misma superficie las temperaturas. ¿Y eso qué pasa? ¿Me funciona? ¿Me sirve? ¿Bajo realmente la temperatura? No, porque en la medida que acerco, si yo diseñé, tengo una superficie y tengo un delta T medio logarítmico, ¿sí? Si yo sí, le bajo la temperatura suponete, al vapor, ¿qué voy a lograr? Que en realidad se intercambie menos calor. sí, ¿Me entendés? O sea, que la ujú, cantidad de calor global sea menos. Entonces pierdo capacidad con eso. Entonces, mm, ¿estoy logrando bajar la presión? No, no estoy logrando. O sea, no estoy logrando nada. Estoy logrando que funcione menos eso. ¿Está mm, bien? Y al contrario, bueno, subir la presión es ilógico. O sea, yo no quisiera nunca subir la presión ahí. Pero, bueno, en realidad si dejo de usar el sistema de eyectores, ¿sí? ¿Qué pasa? No saco los no condensables, o sea, el aire que yo tengo ahí o el dióxido de carbono, lo que sea, ¿sí? Que me entre en ese sistema, y ahí sí me va a ir subiendo la presión, subiendo la presión, subiendo la presión, subiendo la presión, y en un momento, ¡pum!, cagó porque no, o sea, perdí el vacío del condensador y la turbina me dice, no, flaco, esto no puede, no, así no funciona. mm, ¿Entendés? Entonces, sí, de vuelta, el sistema de eyectores es necesario porque yo voy a tener alguna filtración de aire y demás, ¿sí? O sea, voy a tener no condensables que, por más poco que sean, a la larga se van sumando, ¿me entendés? Entonces mm, siempre va sumando, siempre va sumando, siempre va sumando y eso me hace aumentar la presión. Entonces el sistema de eyectores es necesario para eso. Pero si no existiera la filtración de oxígeno, por decirlo de alguna manera, la teoría dice que yo podría arrancar, sacar todo el aire, hacer funcionar el ciclo y no lo necesitaría más. ¿Está bien? Porque mm, físicamente se estabiliza eso. bien, ¿Está bien? ujú, joya, ¿Quedó más o menos claro? ujú, El eyector de arranque, está claro que lo necesitas en el transitorio de Claro, arranque, no hay duda. El otro, no hay duda. teóricamente, decís, che, ¿para qué lo quiero? Y lo querés porque se te sigue piantando aire para adentro. Y como dice Pablo, nada, lo tenés que sacar. No tiene que estar Claro, eso. ¿Sí? así es. ujú, Entonces, ustedes van a ver el lazo ese de control, pero no quieres, digamos, en realidad el set está puesto para lo que ustedes diseñaron. Digamos, si ustedes lo diseñaron en otro lado y le ponen un set,
nada, lo que dice Pablo, vas a empezar a sacar vapor y no lo vas a hacer bajar nunca. No me sirve, claro, no me sirve para nada, no logro nada. Así que bueno, esta era para romper un poquito la inercia de la vuelta. Nada, ahí está, una clase cortita para nada, volvernos a poner en tema. Ahora tenemos una clase el 8. No, sí, No, sí, el 8 8 sí, no. el El 8 sí, el 15, otro no. el 15 no, y después ya nada, volvemos y creo que con ustedes nada, no va a haber presencialidad en absoluto porque no hay ninguna comunicación de la facultad todavía de eso. No. Así que sí, las universidades quedarán para después de la vacuna, ¿no? Cuando nos toque. Cuando nos toque a todos, olvídate. No sé, ¿arrancaron otra materia? No, me imagino que no. Es que ahora no se puede arrancar, estamos en medio de cuatrimestre. O sea, No, el bueno, siguiente cuatrimestre. rearrancaron Claro, las materias. hoy tuvieron otra materia de las que No. ya estaban, ¿no? Yo tampoco. Todavía no. Mañana. Mañana arrancás otra, Sí. por eso. Sí, es medio, yo casi que lo había perdido del radar. Yo lo tenía anotado en el coso, todo, y no. No, por eso lo teníamos ahí De medio, ahí sabía que fue, era. Fría que fue de repente en clase. claro, es que dice, che, hoy tenemos clase. Y dije, 1 de febrero, ¡oh, no te puedo creer! Empezaba 1 de febrero. No, sí, no Muy sé, atípico, muy atípico, claro. claro. Che, les Pero hago una bueno, pregunta sí. que tiene que ver con el TP. Yo no usé ningún rendimiento para el condensador. Puse que lo que entrega No, uno se lleva al otro. No no, pasa nada. no pasa nada. Bien. No pasa nada, digamos, tiene rendimientos altos ese equipo, Sí, digamos, ¿no? los intercambiadores de calor, o sea, ¿qué pérdidas tiene? O sea, el rendimiento se debe obviamente a pérdidas, ¿no? El rendimiento dice que, digamos, el calor que se intercambia, en realidad hay algo que se me pierde. Bueno, ¿qué pérdida puede tener? O sea, ¿a qué temperatura se estaba trabajando en el ejemplo que dijo Guille? El lado más 25. caliente, 45, ¿no? Bueno, sí. 45 grados, bueno, por eso. ¿Qué 45. temperatura tengo yo en el ambiente, no sé, ahora, por ejemplo? Bueno, ahora está medio baja, pero 25 grados. ¿eh? En el ambiente de 25 grados. 25, 30, 35 grados, depende de dónde estés, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cantidad de calor se puede intercambiar si yo lo tengo así nomás, en el intercambiador, sin aislar, sin nada, entre lo que está dentro y lo que está afuera, o sea, entre el ambiente? ¿Cuánto puede ser? ¿Puede haber un intercambio? Sí, pero poco. Sí, Claro. relativamente poco. Pero además, ¿qué pasa si intercambio calor del vapor hacia el ambiente? ¿Es malo? ¿Estoy perdiendo calor? No. No, si yo No, le es quiero más, sacar calor al Claro. vapor. ¿Está bien? O sea, yo necesito que el vapor entregue calor para condensarse. Claro, entonces, estaría como del lado de la seguridad al no poner el. Claro, sí, Estaría ayudando. está ayudando, claro. Vos lo ponés porque, a ver, porque la realidad es que cuando vos diseñás, por ejemplo, lo que dijo Guille, el ensuciamiento, por ejemplo, ¿sí? Eso sí te saca rendimiento. O sea, no es que la pérdida de calor es una pérdida de rendimiento porque vos estás queriendo calentar algo, entonces se te va calor para otro lado. En este caso estás queriendo sacar calor, ¿sí? Y lo que te pasa es que por ahí en el tiempo de uso se ensucia, se incrusta, qué sé yo, y pierde capacidad. O tenés los no condensables, los mismos no O los no condensables condensables que te que ocupan están lugar. ahí, Claro. ocupan lugar y no intercambian. O sea, como vos decís, hay algo que te ayuda, porque en definitiva va a estar disipando hacia el ambiente. Eso está del lado de, che, esto me está sumando, y va a haber algunas cosas que restan. No piensen que todo pasa de un lado al otro, ¿no? Va a tener un No, rendimiento, va a ser alto va a para el ser nivel, 98, sí, 99, así. para el Claro, nivel de, eso de algún número que me diera idea, pero claro. claro, pero 98, 99%. O sea, no cuando, existe. ¿Entendés? cuando hagan un ciclo combinado de 1 giga, y Claro, bueno, un ahí montón. la cuenta nada, van a hacerla ahí, viste, 18 veces para saber qué está pasando. En una cosa chiquitita como la que estamos haciendo nosotros,
y nada, no pasa nada. No Nadie, mueve, nadie no mueve no nada. no mueve la aguja. Ahora, una cosa que es particular es que nunca van a ver salvo que esté trabajando con temperaturas muy altas y sea riesgoso, ¿sí? Pero lo normal es que no van a ver un condensador aislado. ¿Está bien? Porque justamente ustedes quieren que libere calor. Claro. Sí, en todo caso, si las temperaturas interiores son altas, 60, 70 grados, porque están en un lugar de temperaturas altas, por ejemplo, tienen 60, 70 grados, y es riesgoso si lo van y lo tocan. Que hay riesgo para las personas. Claro. Claro, Protec- riesgo pro- de contacto es protección personal, se llama, ¿ok? Pero no por proceso. O sea, por necesidad de proceso, no. Al contrario, dejarlo abierto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda más de esto? Sí, del TP también. Tengo una chiquita y una grande. La chiquita, ya que hablamos del rendimiento del condensador, yo le puse tipo un porcentaje de purga también. ¿Está bien eso o no tiene sentido? ¿Por qué? No, ¿Por qué un porcentaje de purga? Supuse que, no sé, alguna sociedad había que purgar. Pero es no, el Tipo mismo que no agua todo que el purgás en la caldera. O sea, ¿por qué la tenés que claro. purgar ahí? No sé, No, no, supuse. no, y aparte en la caldera la purgás por un motivo, digamos, porque justamente vas al lugar donde se te junta la porquería, si la podés sacar, ¿no? Lo que es Ujú. la purga de fondo, nada, la caldera es como cierto esbelto y bueno, la sacás de ahí. Y la purga continua, nada, por un lazo de control mediante la medición de conductividad. Acá, y no tiene mucho sentido volver a hacer lo mismo, digamos, acá No, pero además, muy, perdóname, además, ¿cómo es el agua que vos evaporás y condensás? Limpia, ¿Cómo se llama? Agua destilada. destilada, sí. ¿Sí? ¿Qué significa el agua destilada? No tiene nada, o sea, es H2O prácticamente, Ujú. ¿no? Entonces, si vos vas a purgar, vas a estar purgando H2O, digamos, de tu ciclo. no, pero por eso, ¿Entendés? no tenés contra qué purgar, digamos. Ahí, Claro. a ver, arrastre de cosas no va a haber, Ah, porque como dice Pablo, si viene después de una proceso de evaporación y condensación, y después a través de ese proceso tampoco, ahí vas a medir, si medís conductividad ahí y te va a dar nada, porque no, no. nada. Lo único que Entonces, te puede dar llegar a conductividad, de vuelta, si está funcionando mal el sistema de eyectores para mantener el vacío, y vos tenés algún gas disuelto, por ejemplo, dióxido de carbono, Ujú. ¿sí? Que te puede dar algo de acidez en el agua, en el condensado, y te puede dar, pero de vuelta, que tengas algo para que te mida conductividad es que te están dando como la mierda y en cualquier momento te para la turbina, digamos, ¿no? O sea, el problema es otro, o sea, eso no es una operación normal, es una operación anormal que está generando otros problemas. Entonces, no tiene sentido purgar ahí, ¿sí? Purgar por proceso ahí. por Claro. eso. ¿Está bien? Y de los eyectores, si lo hace funcionar bien, se supone que lo único que sale, digamos, son los no condensables. Obviamente hay un pequeño consumo de vapor, Un pero pequeño consumo, sí. respecto de la circulación total es despreciable. En una turbina de 160 toneladas, para que tengan una idea, son 200 kilos hora de vapor, por ejemplo. No, Ok. O sea, 0,2 toneladas hora. No existe. Se pierde en todo lado. Se pierde más en pérdida de mantenimiento de válvula. Se pierde más que eso. sí, no, y ya de por sí las purgas de la caldera son mucho mayores en Claro. masa, ¿no? Así que bueno, ahí la primera pregunta. ¿Y la segunda? La grande. Sí, no me lo había evaluado esto en Tecno del Calor porque todo lo que hacíamos para una turbina de vapor después iba a cogeneración, pero me llama la atención que me haya dado muy alto la entalpía cuando Ujú. entra el condensador y bueno, muy Sí, baja cuando sale lógicamente. sí. Entonces siento que se desperdicia muchísima energía ahí y por eso me da bastante bajo el rendimiento térmico. Buah, bastante bajo, ¿Cuánto? 31%, ¿No te que es parece lo bajo? normal. No, no, pero me hace pensar que si es el mismo rendimiento que una turbina de gas o incluso un poco menor, ¿por qué no usamos directamente una turbina de gas? ¿Por qué tenemos que tener un montón de más equipamiento de más si podemos generar lo mismo con una turbina de gas No, directamente? pará. La turbina de gas que sea, o sea, menos equipamiento entre comillas, ¿no? Ujú. Parece Sí, menos a ver, equipamiento. pará, Y te también es digo, mucho te más compleja, digo, ¿eh?
te digo, por eso, la turbina de gas es un equipo medio delicado, ¿sí? Sí, es complejo. Y después tiene el sistema de tratamiento de gas, ¿se acuerdan que lo vimos? Le tenés que meter gas a, no sé, 30, 40 bar mínimo, ¿no? De la regulación y demás para poder ingresarle a la cámara de combustión. Entonces necesitas gas acondicionado a presión. En una caldera, el gas, nada, es el delta P que tiene los quemadores. El ¿Sí? mismo que tenés, prácticamente lo mismo que tenés en tu casa, digamos. O sea, necesitas para una caldera. Un poquito Tu más. casa, sí, de tu casa son milímetros porque tenés unas valvulitas de morondanga, pero con una distribución en media presión le entras bien a una caldera. Sobra. O Sobra. sea, sobra por eso. Entonces, ese es un tema, ¿sí? Como Sí. que los sistemas de acondicionamiento de gas son distintos. Después, a nivel rendimiento, una turbina con 31 y tiene que estar fresquito para que te dé 31. Generalmente, rendimiento es un poquito menor, ¿sí? Ok. Ahí te, como que le ganas algún puntito que en definitiva vas a generar un poquito más de ingreso en el ciclo de vida de todo esto, ¿sí? ¿Cuánto de Eh, purga le pongo? Le puse 3%, que sé que es bajo para ustedes, No, pero está porque bien. sí. Está está bien, bien. es decir, Ok. 3, 4, Perdóname. 5% son valores razonables. Ok. Última para sumar a la pregunta de por qué no la turbina de gas. Ujú. Vos con un sistema turbovapor tenés originalmente flexibilidad de combustible, ¿no? O sea, Sí. es mucho más flexible en combustible que una turbina de gas. Por ejemplo, una vez que lo diseñaste, no, pero una vez que, o sea, si vos tenés un combustible X, qué sé yo, no sé, Todos los fuel combustibles oil, ¿me sólidos, entendés? claro, Claro, o un sólido, carbón, y no puedes pensar en una turbina de gas. O sea, la turbina de gas está fuera completamente. por Sí. eso, si vos O vas sea, a cualquier, no, aparte se complementan, vos vas a cualquier Eh, aceitera, cualquier ingenio y demás, hay un montón de cosas que le sobran, que son combustibles, pero en realidad son como subproductos del propio proceso, que no tienen que hacerlo, tipo, es gratis ese combustible. Entonces vos decís, si vos pensás poner un ciclo así para funcionar exclusivamente a gas, y probablemente, como vos decís, es una y bueno, locura. una locura a escala así chiquitita, ¿eh? Si vos Sí, te vas a escala grande y empezás a hacer ciclos, turbovapor, pero de más presiones y más, 3 presiones y las presiones más altas, y te va a seguir a rendimiento, le vas a ganar 40, 30, sí. 40. Y ahí la 40 vas a turbina, ir. Sí. por eso, cuando ganaste en escala, la turbina no te lo da. Ahí tal vez una turbina, digamos, una turbina industrial grande de 300, 400 megas, y tal vez ahí te araña un 32. Entonces, Claro, 32, lo que te está 35. pasando es que estás viendo eso, digamos, estás viendo en escala chiquitita, las turbinas chiquititas tienen rendimientos que son, salvo las aeroderivadas, tienen rendimientos bastante malos, y estabas comparando gas con gas. Entonces ahí sí es como que, bueno, la verdad que si tengo gas natural y es todo bueno y bonito, bueno, tal vez La realidad es probablemente. que, claro, si yo tengo gas natural, es muy difícil de que piense en un sistema de turbovapor, eso está claro. claro, yo Eh, estaba preguntando específicamente para el TP, que ya eh, dijimos que no, específicamente por tenemos gas. eso. El TP es una cosa rara, digamos, está hecho para hacer el ejercicio, Mm, ¿está Ujú. bien? sí. O sea, es raro que vos pongas una central de generación de 15 megagas con turbovapor. Porque 15 megas no existe. O sea, la central de generación más vieja, más chica que existe es de 50, 60 megas. Mm, ¿Me entendés? De turbovapor. Menos de 50, 60 megas en una central, digo yo, central pura, Y con con presiones más combustibles, altas. claro, con combustibles convencionales, no baja de 60 megas y te estoy hablando de los ciclos de carbón Sí, de posguerra. claro, de posguerra, del año 39, entre guerras, en el año 39, 40, 40 y pico. O sea, de esa época te estoy hablando. Después tenés unidades acá de 300 megas, ¿está bien? ujú. Pero esa ahí ya 400 megas. te vas a varias presiones más Sí, altas y rendimientos en el entorno del 40. Entonces, el TP lo hicimos así simplemente por, nada,
para que sea fácil, no le queríamos agregar el condimento de varias presiones, más equipos, más intercambiadores, porque nada, se iban a perder ahí en las cuentitas y no es el objetivo es poder cerrar todo el loop en estos 3, 4, no sé, 6 meses de clase que tenemos, 5 meses de clase que tenemos, y más con la virtualidad, ¿no? Que cuesta todo un poquito. El objetivo es que las cuentas técnicas sean simples, ¿ok? Que no perdamos tiempo en las cuentas técnicas, sino que perdamos tiempo y esfuerzo en, bueno, esto, de cómo selecciono las cosas, cómo las defino, y después cómo le pongo un precio y analizo el negocio, ¿está bien? Por eso. Por Se decirlo de alguna suponía que las cuentas las hicieron en Tecno, y el último comentario, en ciclos chiquititos, donde vos justamente lo que estás haciendo es complementando una industria, o sea, estás usando un subproducto, también es frecuente que te encuentres con casos de cogeneración, porque tal vez también tienen demanda de ese vapor. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso vas a encontrar gente que es como, ¿viste? Así, el fanático de la cogeneración. Nada, en realidad está vendiendo algo que le quieren comprar todos, porque todos tienen esa necesidad, tienen subproductos y tienen necesidades de vapor. ¿Sí? Entonces, es como, hay que buscarle cada uno lo que necesita, ¿no? Tal vez cuando uno piensa en querer hacer cogeneración en grandes ciclos, bueno, ahí ya es como que tal vez te volviste demasiado fundamentalista, ¿no? Sí. ¿Lo Bueno, decís por alguien en especial? No, nunca haría eso, digamos. Ah, Eso, bueno. ¿viste? Cada uno se va creyendo. Hay que saber cuándo hay que dejar de creer, ¿viste? Creo en Dios, pero no. Bueno, esto es más o menos lo mismo. La realidad es que, por ejemplo, ese fundamentalismo técnico en Europa está bastante internalizado, o sea, ¿pero por qué? Porque pasa que en ciertos lugares se reconoce económicamente, como corresponde, la mejora de eficiencia, por ejemplo, o el buen aprovechamiento de un combustible. Mira, esto está bien lo que dice Pablo, lo que pasó, miren esto de, ya en estos 10 años que llevamos dando esta materia, 11, cómo van pasando los elefantes volando y a veces, no, ¿viste? Nada, la gente no se da cuenta. Cuando empezamos, las energías renovables no existían, no había. O sea, era cuando estudiamos, 15 años atrás, te decían, no, la verdad que la energía fotovoltaica no tiene ningún horizonte. Era carísima. Y acá es cara, cuesta más energía hacer la celda que después la energía que va a generar en su vida útil. Energéticamente no era deficitaria, sí. Era deficitaria, es costosa. La energía eólica no sirve porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, 10 años después, o sea, nada, llenaron el planeta digamos, de molinos de viento y llenaron, donde hay sol, pusieron paneles. Y la verdad que todas salvo Estados Unidos, ¿no? Pero la mayoría de las Estados Unidos hizo economías bastante, ¿eh? hizo bastante, sí, fue cambiando su matriz. Es tan grande que termina siendo mucho. Pero fueron cambiando su matriz y cuando vos mirás un Noruega, mirás un Alemania y tal vez tuvieron momentos que prácticamente tenían el 100% de su generación en energía renovable y ojo, cuando estudiábamos con Pablo también, las empresas estaban buscando hacer ciclos combinados más eficientes, que va en línea con esto de cogeneremos sobre el ciclo combinado y no sé qué. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenían que hacer? Y ganar en escala, hacer turbinas de gas de 500 megas. Claro. Y estaban puestos todos los esfuerzos en eso y aparecieron los chinitos con paneles y le cambiaron la ecuación. Y hoy, ¿cuál es a dónde va toda la industria? Ahí en hacer turbinas chiquititas que funcionen con hidrógeno. ¿Por qué? Porque vos no tenés forma de almacenar la energía extra que genere la energía renovable, solar o eólica, que es variable, ¿no? Digamos, viento no hay todo el día, no es sol no hay todo el regulable. día, y pensarlo almacenar en banco de batería, no está esa tecnología, entonces, ¿qué dicen? Bueno, acá se va a generar hidrógeno, se va a guardar el hidrógeno y ese hidrógeno hay que quemarlo. Bueno, el problema es que no es sencillo quemar el hidrógeno, tiene temperaturas muy altas y demás, entonces
Hoy todo el desarrollo de los turbineros está yendo y de los motores, mismo de los motores a gas, a quemar hidrógeno. ¿Sí? Entonces, las cosas van cambiando, hay que ir a acá, no hay que ser fundamentalista de nada, hay que mirar bien. ¿Sí? Así que bueno, no sé si Franco más o menos te respondimos a las consultas. Sí, sí, Más o sí. menos. Más o menos, Solamente bueno. veo el número y me duele que para 15 megas de energía No, pero tenga que gastar 49 megas de gas. No, pará, una realidad, escúchame, una realidad, obvio que duele, pero eso se hace incluso hasta peor acá en Argentina. O sea, vos pensás que hay hasta turbinas de gas que tienen menos rendimiento que eso, 20, 25, bueno, funcionando, y hay motores de combustión interna que están destrozados y que se están usando, y bueno. no, pero y hay venteo, hay mucha Sí, industria, hay muchos lados que se ventea el gas porque no tenés, simplemente te sale más caro tratarlo y transportarlo, llevarlo a claro. algún lado que ventearlo y se lo ventea. Más fácil ventearlo, quemarlo y lo dejas en un flare quemando y chao. Sí, si tenés suerte lo queman, Sí, ¿viste? sí, porque es menos contaminante el CO2 de quemar que el metano, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente por eso se quema. Pero una cosa que es cierta es que siempre en el ciclo de vapor, ¿sí? Si vos haces el diagramita del primer principio, que tenés la fuente caliente, la fuente fría y la máquina en el medio, ¿sí? Como estás hablando de siempre rendimientos del 40 como máximo, la fuente fría se va a llevar siempre la mayor parte. Siempre. O sea, hagas el ciclo, digamos, ¿cómo se llama? De Carnot, hagas lo que hagas, siempre se lleva la mayor parte, en especial entre qué temperatura, en temperatura razonable. Si vos vas a la temperatura del sol, bueno, son rendimientos que no existen, ¿está bien? Pero en temperaturas existentes reales en la Tierra, siempre se lleva la fuente fría la mayor parte. Y no es cierto, o por lo menos no deberías verlo como un desperdicio, sino que es una necesidad. ¿Está bien? Porque esa es, o sea, vos lo que estás aprovechando, o lo que estás tratando de aprovechar es la exergía del combustible, ¿sí? Y lo que estás tratando de tirarle a la fuente fría es la energía, ¿ok? Lo que no te sirve, energía de baja calidad. ¿Sí? Sí. La realidad es que, o sea, fíjate que vos estás entregando a 50 grados, o sea, te estás entregando una barbaridad de megawatt, pero a 50 grados. A 50 grados no te sirve para nada. O sea, para calefacción, de última, te servía. ¿Me entendés? Pero si no, o sea, si no fuera para calefacción, no te sirve para nada esa temperatura, esa calidad de energía. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema no es que, bueno, el rendimiento es muy malo. No, en realidad, el ciclo, cómo está hecho, la forma en que trabaja, las temperaturas a las que trabaja, en realidad vos hiciste mierda la exergía o desaprovechaste exergía solamente en la combustión. ¿Está bien? Ya en la combustión, si analizás cómo es el rendimiento exergético, ya en la combustión hiciste mierda, 60, 70, o sea, tenés un rendimiento muy bajo. ¿Entendés? Sí. Entonces, si vos arrancaste por hacer cualquier cosa con una combustión, bueno, listo, o sea, no. Esa energía de baja calidad se la tenés que tirar a algún lado. A algún lado la tenés que tirar. ¿Me entendés? Entonces, no está bien. Obviamente que uno tiene que velar técnicamente por mejorar la eficiencia, ¿no? Pero no está bien decir, bueno, yo estoy desaprovechando acá energía, no. O sea, eso es necesaria. Sí, no siempre la solución más eficiente es la mejor solución, ¿eh? Claro. Porque esto alguien, ahora por eso le metemos al final todo lo de evaluación, alguien lo tiene que pagar. Vos podés venir con una solución que es fantástica. Es Claro. como, lo voy a poner fácil. Querés tener un Uber, un taxi o lo que fuere, un Cabify. Ah, no, yo me voy a comprar un BMW de la Repu. Y no, flaco, no te lo va a pagar nunca eso. Sí, el auto fantástico, vos vas a ir más cómodo, el que llevé va a ir más cómodo, no sé qué, pero no sirve. Y bueno, pasa muchas veces eso, ¿no? Con la Facu como que venís así embalado, no, esto tiene que ser súper eficiente, no, para. El flaco te Bueno, quiere comprar el rastrojero, vender el rastrojero, ¿viste? claro, por ejemplo, el caso que vos dijiste,
Vos dijiste, bueno, ¿qué pasa si yo pongo una turbina de gas contra poner este ciclo, ¿no? Que es más fácil, por ejemplo. Y bueno, a ver, ¿a quién te lo paga? Hay alguien que te lo paga. La turbina de gas, suponete que sale 3 veces lo que sale el ciclo de vapor. ¿Sí? La inversión. ¿La energía me sale distinto si yo la vendo? ¿La vendo distinto si yo la generé con uno que con el otro? No, No. porque al sistema le importa un carajo cómo la generaste. ¿Sí? Sí es cierto, te sale más barato el gas, ¿no? Porque consumís menos y te tiene más eficiencia. Suponete, ¿eh? Bueno, esa diferencia de eficiencia, ¿me garpa la diferencia de inversión o no? Claro. ¿Entendés? En el tiempo que yo voy a operar esa máquina o que yo tengo contrato para vender esa energía, suponete. Si la diferencia de eficiencia es $100.000 al año y a mí me sale $100 millones más, no lo pago ni en 100 años, ¿me Eso. entendés? Ahí Entonces vienen los ahí digo, no, conceptos, pará, no me interesa. ahí vienen los conceptos económicos, ¿no? O sea, porque en definitiva todas estas cosas tienen que ver con inversiones y retornos de inversión. O sea, nada, acá el señor generador pampa energía y no genera porque por amor al arte, genera porque el señor Midling quiere generar cada vez más riqueza. Nada, riqueza para él, para sus accionistas, para los inversores, para el que fuere, pero más riqueza. Vivimos en el mundo capitalista. Nada, nacimos, nos tocó nacer en el mundo capitalista y funciona de esa manera. Ojo, hay organizaciones que tienen sentidos sociales, no solamente sentido económico. Pero bueno, en el mundo este que estamos, y bueno, son organizaciones de sentido económico. Puede ser que haya alguna de sentido social, yo no sé, nunca escuché que venga una ONG a hacer una planta térmica. Claro, no. Así que bueno, che, esto es lo que teníamos para... A ver, Polo, dale. Perdóname, no, una aclaración. Vos hablaste de las energías renovables y qué sé yo. ¿Por qué las energías renovables empezaron a dar fruto y hay por todos lados? Porque empezaron a hacer negocio. O sea, no porque queremos cuidar al medio ambiente, porque si no era negocio, nadie invertía. Sí, fue un gasto que hicieron los países europeos. Pero empezaron a subsidiarlo para que sea negocio. Sí, ¿y por qué lo empezaron a subsidiar? O sea, si ellos firmaron un protocolo de disminución de emisiones y se pusieron ese objetivo. Eso, digamos, tiene un trasfondo económico. O sea, que Europa estaba estancada. O sea, ya, ¿cómo crece Europa? ¿Por qué se forma? Esto es política internacional, pero ¿por qué se forman los bloques económicos? Y se forman los bloques económicos. ¿Qué hizo Alemania? Y Alemania llegó un momento que ya tenía un país hiperproductivo, tenía ya todas las rutas, todos los caminos, tenía todo hecho y le va aumentando la población, inevitablemente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace para poder darle laburo y seguir con ese nivel de riqueza por cada individuo que se le suma? Entonces, sus empresas tienen que crecer o crecen internacionalmente las empresas, o que crece digamos, tienen que impulsar que eso pase, ¿no? Porque solas no van a crecer. Los mercados nuevos, claro. Claro, entonces, bueno, ¿cuáles son esos mercados? Y fueron y dijeron, che, mirá, tenemos acá unos vecinos, están los españoles, no sé, viste, pelan papas, los pibes, hagamos algo, Portugal pasa lo mismo. Sí, ojo, yo tengo familia allá y todo, pero era, cuando se fue Franco, nada, era un país, era Argentina y España estaban al mismo nivel, había el mismo nivel de miseria entonces se fueron a esos países y cuando se le terminó eso, chiqui, viste, ¿qué hacemos? Entonces, todas estas cosas tienen trasfondos económicos, de decir, che, bueno, nada, ahora cómo hacemos para que, dije, reconvertámonos energéticamente, subámosle, promovamos las energías renovables. Lo pueden hacer porque tienen recursos, porque son el primer mundo. Acá se la subvencionó también la energía, ¿eh? La energía está subvencionada, pero no tenés los mismos medios que tienen países del primer mundo, ¿no? Así que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Nada, hay que entender bien cuáles son las fuerzas impulsoras que hacen que las cosas pasen. Y en esta materia lo que estamos viendo es, bueno, que ustedes vean un poco cómo son esos elementos de toma de decisión después, ¿no? Cuando bajás ahí, una vez que está la necesidad, cómo se toma la decisión.
¿sí? Así que bueno, si les parece, la seguimos el lunes que viene, ¿sí? Dale, Ahí ya con un poquito más de contenido. dale. Vamos, bueno, Bueno. que descansen.